¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a aprovechar el comentario de Alberto y vamos a platicar de la malvada y poderosa hechicera Evil-Lyn. La hechicera apareció en 1983 en los minicómics para poder tener un personaje femenino dentro de los guerreros malvados de Skeletor. Además, Evil-Lyn apareció como la contraparte maligna de Teela. Su primera aparición en un minicómic fue en este número de Ordeal of Many Faces. Pero ya fue en el minicómic Hordak The Ruthless Leaders of Revenge, en donde pudimos ver un poco más de Evil-Lyn y lo que el personaje iba a representar dentro de la mitología de Masters of the Universe. Dentro de las historias de estos minicómics nos muestran que Evil-Lyn es la segunda al mando dentro del ejército de guerreros malvados, teniendo casi la misma importancia que Skeletor. Algo muy curioso es que la figura y los minicómics, Evil-Lyn tenía una piel amarilla y venía con un báculo llamado The Blue Crystal Magic, con el que realizaba todo tipo de hechizos. Aquí en los minicómics fue la primera vez que nos mostraron que Evil-Lyn tenía sentimientos por Skeletor, pero que también iba a tratar de traicionarlo cada vez que se presentara la oportunidad. En esta versión de minicómic, Evil-Lyn era más despiadada y más maligna. Al llegar la era de Filmation, Evil-Lyn dejó de tener la piel amarilla y se convirtió en esa bruja pálida que todos llegamos a conocer. Además de que se mantuvo un poco la esencia y el poder del personaje dentro de la caricatura de Filmation. Incluso en algunos episodios intenta derrocar a Skeletor de la montaña serpiente y convertirse ella en la líder de los guerreros malvados. Pero como la serie se fue haciendo un poco más cómica cada vez, dejamos de ver todas estas cosas y nunca supimos si Evil-Lyn iba a lograr derrocar a Skeletor o no. Hay unos episodios como The Shaping Staff y The Curse of the Spellstone, en donde los poderes de Evil-Lyn van a aumentar al usar estos artefactos mágicos. Aunque después esto se olvida por el rumbo que tomó la serie, estos dos episodios son muy buenos y muy recomendados. Otro dato interesante es que en la Biblia de Masters of the Universe de Michael Halperin nos cuentan que el nombre real de Evil-Lyn es Evelyn Powers y que llegó junto con Marlena en la nave, siendo esta una científica muy importante. Pero esto solamente se quedó en las historias de la Biblia de Masters of the Universe y Filmation decidió no tomar absolutamente nada de estos textos. Pero al llegar la era 2000X, Evil-Lyn tiene el desarrollo más grande que ha tenido dentro de estos 40 años de historia. Durante esta etapa nos van a contar cómo Evil-Lyn fue reclutada por Keldor y que estos llegaron a enamorarse, pero cuando Keldor se transformó en Skeletor, todos los sentimientos hacia Evil-Lyn desaparecieron. Y es así como es que vemos que Evil-Lyn empieza a deprimirse y a convertirse en la malvada bruja que es. Sobre todo ver cómo busca derrotar a Skeletor para ella tomar el control de la montaña serpiente, ya que ya no lo considera digno después de convertirse en Skeletor. Y aquí en esta historia, Evil-Lyn conspira para poder liberar a King Hiss y a Hordak, y así poder derrotar definitivamente a Skeletor. Tristemente, por la cancelación de la serie 2000X, nunca pudimos ver a Skeletor pelear contra Hordak. Durante la era de los cómics de DC que daban continuidad a la serie Masters of the Universe 2000X, vamos a ver este cómic que se llama The Faceless One. Es donde nos van a contar el triste origen de Evil-Lyn. En esta historia vamos a conocer a Nicholas Powers, que era el principal hechicero de Salesia, que había roto las reglas del consejo de su pueblo al casarse y tener una hija. Durante el transcurso de la historia nos van a platicar cómo es que Nicholas pierde a su esposa y además tiene que lidiar con su hija y el destierro por parte del consejo, y cómo el rey Hiss va a secuestrar a la pequeña Lyn. Una de las partes más emocionantes de este cómic es cuando Nicholas tiene que hacer un trato con el rey Hiss para que le devuelva a su hija y así poder ser una familia feliz. El rey Hiss le dice que para devolverle a su hija tiene que darle un amuleto para poder regresar al dios serpiente Serpos. Nicholas va a acceder a darle este talismán para que él pueda regresar a su dios y él recuperar a su hija. Tristemente, King Hiss no cumple su palabra, entonces Serpos hace un desastre en toda Eternia. Incluso ataca a los hombres serpiente. En esta historia va a aparecer una figura misteriosa que va a ofrecerse para cuidar a la pequeña Lyn, a cambio de que Nicholas le dé el cetro del carnero. Cuando Nicholas entrega el cetro del carnero y se va a pelear contra Serpos, logra derrotarlo, pero le cuesta muy caro y se convierte en The Faceless One. Años más tarde, cuando la pequeña Lyn ya creció y se convirtió en Evil-Lyn, y trata de derrocar a Skeletor usando el cetro del carnero para abrir la dimensión de Despondos, que es donde se encuentra Hordak. Allí es donde va a aparecer The Faceless One para poder evitar que Lyn muera. Desafortunadamente, no sabemos más qué pasó por la cancelación de la serie y de los cómics. Durante la época de Masters of the Universe Classic se vuelve a retomar el origen de Evil-Lyn que se tenía en el cómic de The Faceless One. Pero lo mejor de todo esto es que se hizo parte del canon el nombre de Evil-Lyn que le dio Michael Halperin en 1982. Y ahora su nombre oficialmente es Evelyn Morgan Powers.
Y como pueden darse cuenta, amigos, Evelyn ha tenido uno de los orígenes más tristes de todo Masters of the Universe. ¿Quieren conocer algún otro personaje? ¿Quieren conocer más datos acerca de otros personajes de Masters of the Universe? Pónganme un comentario, síganme y nos vemos la próxima.